Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy, de hecho, corresponde al domingo anterior, porque a menudo los calendarios pues, se adaptan, especialmente cuando alguna fecha especial cae en el trayecto normal de los domingos regulares. Pero me llamaba la atención precisamente el pasaje de hoy por lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical, y que viene siendo también como una buena conclusión a mucho de lo que hemos estado diciendo en cuanto estamos estudiando el descenso del Señor en su encarnación, específicamente es lo que veíamos hoy. Y también, entre otras cosas, hermanos, pues porque está cerca ya, a escasos 2 domingos después de hoy, en la estación de Adviento. Estamos entonces precisamente dentro de esta temática también de que el Señor está por visitarnos. La expresión que utiliza el Antiguo Testamento, ¿no? De que el Señor está pronto a visitar a su pueblo. Y eso es una temporada bonita que nosotros pues siempre nos da un tiempo muy especial dentro del año cristiano, ¿no? Recordar que el Señor visita a su pueblo. Y dentro de esto, hermanos, lo interesante también es en qué estatus estamos nosotros cuando el Señor nos visita. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra personalidad delante de Él cuando el Señor visita? Porque esto es lo interesante, hermanos. Hay veces en que nosotros pues sí estamos en la situación de ser como María y Marta cuando el Señor visitó su casa. Estamos ajetreados y a veces desesperados, pero estamos de alguna manera listos dignificados para recibirlo, ¿no? El problema, hermanos, es que, pues de hecho, más propio a nuestra naturaleza humana, más bien ni siquiera merecemos su visita y ni siquiera somos capaces de recibirla como debería ser. Y esto es precisamente, hermanos, lo que vemos en la historia de Zaqueo. Este hombre dice que era jefe de los publicanos y rico. No sé si ustedes se dan cuenta de una cosa, hermanos, y esto quizás ya después es interpretación de la iglesia con el paso de los siglos, pero por lo menos lo que podemos ver a la luz de lo que la gente misma dice un poquito más abajo de personas como Zaqueo, es que había siempre un estigma social, como quizás lo sigue habiendo todavía, en contra de la riqueza. Y sobre todo la riqueza que tiene que ver con el servicio público, a veces medio corrupto. Porque si una cosa sí sabemos, hermanos, es que pues casi siempre el servicio público está relacionado a la corrupción, independientemente de la cultura y de la época en la que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, ni el servicio público, hermanos, eso sí, ni la riqueza tienen pues ninguna trascendencia delante de los ojos de nuestro Dios. No hacen ni bien ni mal, simplemente son condiciones humanas. Pero lo que sí llama la atención es que por una razón el Señor visita. Y eso es lo importante. Por una razón el Señor viene.
Y dicho sea de paso, el Señor no solo visita a los ricos, sino que también visita a los pobres. Lo que significa, hermanos, que de la misma manera en la que la riqueza y el poder o el servicio público no tienen trascendencia delante de nuestro Dios, pues tampoco la pobreza y vamos a decirle, la humildad social, ¿no? Simplemente son situaciones de la vida humana que de otras maneras y en otras dimensiones sí expresan entonces la necesidad que tenemos nosotros de que el Señor visite, de que el Señor venga a nuestra casa. Y llama la atención, hermanos, entonces, que Zaqueo, que en esta condición que estamos diciendo de riqueza y pues seguramente de mucha influencia social en una de las ciudades más antiguas de la historia humana, hermanos, que es Jericó. Y digo más antigua porque es la que ha estado continuamente habitada desde su fundación en tiempos de Abraham. No cabe duda que Zaqueo era una persona que necesitaba todo menos pues, cosas en este mundo, ¿no? Y aún así este hombre que tenía todo a su alcance, tanto por posesión como por poder para despojar, dice que se enteró que Jesús entró a Jericó, que iba pasando por la ciudad, y tuvo un interés tal, hermanos, por la presencia del Señor en su región, en su ciudad, que hasta escaló, dice, un árbol sicómoro para ver a Jesús. Digo, no es que tenga que ver una cosa con la otra, hermanos, pero ustedes notarán que la gente con poder y riquezas no tienden a ser no tienden a preferir la exhibición pública. Al contrario, su imagen es un aspecto importantísimo de su tarea cotidiana, ¿no? Ustedes se darán cuenta, las personas de estatus político, de estatus económico, pues literalmente lo que les interesa es ese estatus, ¿no? Y ya les preguntaré a ustedes cuántos ricos han visto, cuántos políticos han visto subiéndose a árboles para ver a un simple albañil, que es, traducido en términos modernos, lo que está pasando en lo que leemos en el Evangelio de hoy. Siempre es chistoso referir la gran pregunta, ¿no?, que hacen los exégetas de la Biblia: ¿quién era el chaparrito? Si Jesús o Zaqueo. Y el Evangelio de alguna manera lo deja explícitamente ambiguo. No sabemos quién era chaparrito, si Jesús o Zaqueo, porque Zaqueo dice que sube al árbol para verlo porque era de baja estatura, pero ¿quién, Zaqueo o Jesús? Y una de las cosas interesantes, hermanos, cuando vemos esto a la luz de la interpretación de los padres de la iglesia, es que cualquiera que sea el motivo, quien hubiera sido chaparrito, aprendemos muchas cosas muy bonitas. Si Jesús era chaparrito, qué cosa tan hermosa, hermanos, ver cómo nuestro Dios toma incluso esas dimensiones de nuestra naturaleza humana, como lo es la estatura. Imagínense un Jesús chaparrito, ¿no?, que entre muchas otras cosas suma a lo que dice Isaías, suma a lo que dicen los profetas, suma a lo que dice el mismo Evangelio de que Jesús era sin atractivo como para desearlo. No era un gran hombre como los Césares, como los generales, como los grandes héroes, como David, como Goliat y Sansón y todos estos personajes grandes. Posiblemente Jesús era un chaparrito, ¿no? O también, como ha sido también la interpretación más clásica de la iglesia, la bajeza de Zaqueo, además de hablar de una característica física, también habla posiblemente de una situación espiritual, de una situación que precisamente lo tenía distanciado del Señor. Digo, no estoy hablando de lo físico, sino que es una forma alegórica de referirse a la estatura espiritual que tenía, independientemente si era chaparrito o no, Zaqueo. El punto es que vean el interés tan grande que tiene
el atractivo que representa el Señor Jesús para Zaqueo, como para que él suba a un árbol para alcanzar a verlo. Y hermanos, es interesante cómo esta interacción con Jesús no es como desde el poder con descendencia hacia Jesús, como Pilato, por ejemplo, como el sumo sacerdote, hasta incluso sin razón los fariseos, ni tampoco es una de distancia de cierto temor como la del centurión, como la de tantos hombres que se acercaron a Jesús teniendo poder militar y preferían mejor no ofenderlo con su presencia. Aquí vemos simplemente un hombre que incluso se atreve a exhibirse a sí mismo con tal de ver a Jesús que está pasando delante de él. Y hermanos, cuando nosotros hablamos en nuestro tiempo, no es que esto sea, yo quisiera ser igual de optimista que muchos observadores cristianos contemporáneos de este tiempo, pero pues tristemente no creo que podamos serlo, por lo menos yo no creo que podamos serlo. En este tiempo estamos viendo una tendencia muy particular como la que expresa Zaqueo aquí. Hay un interés creciente en esta generación, literalmente en lo que va de esta década, en volver al Señor. Las iglesias están de alguna manera reaccionando y teniendo una relevancia pues que no tenían, yo creo que desde hace unos buenos 50 años. Muchas, especialmente la generación Z, está regresando a la iglesia. Y fíjense, hermanos, no una iglesia, que en inglés se dice appealing, una iglesia atractiva, no, estamos hablando de una iglesia tradicional, especialmente la que más está creciendo es la iglesia romana, y no cualquier iglesia romana, incluso León XIV lo que viene a representar es el regreso de la iglesia romana ultra tradicional, la iglesia tridentina como la conocen en ellos, ¿no? Y entonces hay un atractivo que el Señor está teniendo en la manifestación de su iglesia en el tiempo en el que estamos viviendo. Y hermanos, digo que yo quisiera ser muy optimista como muchos cristianos son, de que al fin la iglesia está regresando. No, pues posiblemente simplemente una ola de reacción a las asquerosidades que el progresismo ha estado haciendo en nuestro tiempo, ¿no? Pero lo que interesa, hermanos, más allá de que si soñar que la iglesia va a ganar, que si vamos a regresar al fin, de que si es el regreso, no, es aprovechar la oportunidad, ¿no? Aprovechar ese, pues digan ustedes, curiosidad, rebelión social, lo que ustedes quieran, pero es aprovechar esa oportunidad para que al menos unas cuantas almas dentro de este nuevo frenesí que está sucediendo en las iglesias tengan la oportunidad de conocer al Señor y ser salvos. Y hermanos, no podemos decir con certeza cuál era la razón de la curiosidad de Zaqueo. Porque lo que menos le faltaba era conocer gente famosa, lo que menos le faltaba era dinero como para tener un interés en Jesús. Y aún así, qué hermoso es que el Señor Jesús llega como si fuera escena del Antiguo Testamento, hermanos. Vean qué bonita la escena. Como si fuera un típico evento del Dios de los hebreos. Llega Jesús casualmente, como todo lo que hace Jesús, ¿verdad? De pura chiripada. Llega justo al lugar en donde está un hombre importante, famoso y adinerado, trepado en un árbol como si fuera gato, y voltea hacia arriba justo donde está y lo llama por su nombre. Uy, hermanos, estas referencias a todo mundo que conoce el Antiguo Testamento le suenan un montón de campanas. El Señor acercándose a un lugar alto en donde está una persona escondida como Rahab. El Señor acercándose y llamando a alguien por su nombre como el último de los grandes emperadores del Medio Oriente, Ciro, rey de Persia, a quien yo te llamo por tu nombre, le dice el Señor en Isaías. Y viene Jesús en un mini resumen cósmico e histórico del caminar de Dios con su pueblo y se para frente de Zaqueo, lo voltea a ver y le dice: Zaqueo, voy a ir a tu casa. Qué cosa tan interesante, hermanos. Que si era lo suficientemente Zaqueo como para que Jesús, suficientemente famoso Zaqueo como para que Jesús conociera su nombre, pues eso no lo sabemos. El punto es que lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario
que pose yo en tu casa. Hermanos, la actitud de Zaqueo cambia. Porque, hermanos, no hay razón para que Zaqueo se ponga feliz. ¿Se dan cuenta ustedes? No hay razón para que Zaqueo de alguna manera reaccione de forma distinta por recibir a Jesús, de como seguramente había recibido a tantas personas, tanto más trascendentes en la vida pública de la región de Judea que Jesús. Y aún así desciende rápido y le recibe con gozo en su casa. Y hermanos, digo que no hay razón para la reacción de Zaqueo, excepto el hecho de que su alma reconoce a su Señor y de que la sola presencia de Jesús ante él produce lo que esperemos con la bendición de Dios, la sola presencia del Señor a través de su iglesia causa en muchas personas, en muchos jóvenes en este tiempo, un reconocimiento de lo mal que estamos, de lo mal que está nuestra realidad, tanto generacional como ideológica, como temporal, pero sobre todo personal. Un reconocer, hermanos, sin palabras. Esto es muy hermoso de la dimensión del evangelio no punitiva. Un evangelio predicado no al estilo clásico de empezar por el infierno para llegar al cielo. No, la sola presencia del Señor haciendo su obra, que por cierto, entre otras cosas, es uno de mis deseos particulares, ¿no? Como expositor, que la palabra haga su obra sin siquiera tener que decirlo, ¿no? Algo a lo que muchos teóricos de la educación llaman, ¿verdad? Digo, porque le atinan a lo que el Señor desea, ¿no? Un cambio no provocado, sino sucedido en consecuencia a la presencia de la palabra de Dios. Un cambio, hermanos, que en la vida de Zaqueo, vean cómo no pasó por una guerra espiritual nivel cruzada, sino por la sola presencia callada y tranquila del Señor Jesús, que le dice: quiero ir a tu casa. Que se traduce, hermanos, en obras de salvación. Fíjense, no obras para salvación, sino obras de salvación. Dice Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y hermanos, nos queda claro que el Señor no necesita nuestro dinero, ¿verdad? Al Señor le viene y va. Si esa conversación hubiera sucedido en la casa del más pobre, y el pobre tuviera que ofrecer mucho menos que de lo que tenía por ofrecer Zaqueo, eso es completamente intrascendente, hermanos. Como decíamos al inicio, ¿verdad? Riqueza o pobreza, al Señor le da lo mismo. Tanto hay maldad en la riqueza como hay maldad en la pobreza. Tanto hay perversión humana entre los pobres como hay perversión humana entre los ricos. Eso es intrascendente a la naturaleza humana y en consecuencia también a la necesidad. Sino lo que interesa, hermanos, aquí es que ese actuar en la vida de Zaqueo es resultado de un corazón que ha sido cambiado por la sola presencia, ni siquiera una presencia apologética, ni siquiera una presencia agresiva, una simple presencia del Señor en su casa, por la cual Zaqueo entiende su necesidad, acepta sus errores, y no por factor económico o de reposición del daño, sino por el simple hecho de ya no perseguir mi vida pasada. Y el Señor dice, hermanos, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dejamos posiblemente, hermanos, claro que quizás Zaqueo sí era un hombre corrupto, y no porque de ahí viniera su riqueza necesariamente, sino porque él dice: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Y hermanos, qué distinto es y cómo es que a Jesús le es más grato esta reposición del daño, estos bienes que Zaqueo da, le son tanto más gratos que lo que dice en Isaías, que leíamos también en el Antiguo Testamento de hoy, recordarán. Más que sacrificios que el Señor mismo instituyó, más que ofrendas que nuestro Dios mismo mandó, estas obras, Señor, que el Señor acepta son pues del mundo político, del mundo económico, del mundo humano, y aún así, hermanos, son más gratas. Son más gratas para el Señor que todas esas obras muertas que habían devenido en Israel. Y entendemos, hermanos, entonces lo hermoso que es que la presencia del Señor cambia el corazón de una persona. Y que se resume, como dice el Señor aquí: hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y qué hermoso, hermanos, es, por cierto, entender que a lo mejor ni siquiera necesitaba ser judío, porque al llevar la fe de Abraham, fue considerado también un hijo suyo. Y hermanos, de esta manera muy hermosa entendemos cómo, relacionado a lo que decía yo al principio, esta salvación que sucedió en la casa de Zaqueo no fue porque Zaqueo ascendiera al árbol, ¿verdad? Sino porque el Señor casualmente pasó por allí, casualmente el Señor visitó la casa de Zaqueo. Y eso es una forma hermosa, ¿no?, para nosotros, hermanos, que será también el centro de nuestro tiempo de Navidad en unas cuantas semanas, cuando inicie la celebración de que el Señor visita a su pueblo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque, Señor, en muchas maneras y en muchas formas sabemos que tú nos visitas, que tú nos acompañas, Señor, que tú pasas delante de nosotros, Padre, para traer salvación a nuestra casa. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a buscarte, a anhelarte, Señor, que muevas en nuestros corazones ese interés, independientemente, Señor, de la causa, para procurar a tu Hijo, Señor. Señor, ayúdanos a que Él nos encuentre, Señor, nos llame por nuestro nombre, que nos halle en donde justamente estemos, y, Señor, visita nuestro hogar. Señor, te rogamos que nos ayudes a tener el testimonio de Zaqueo, que sin necesidad, Señor, de amonestación, sin necesidad de reprensión, sino la sola obra del Evangelio presente entre nosotros, Señor, cambie nuestros corazones y cambie nuestras vidas. Visítanos, Señor, te lo pedimos